Buenas tardes a todos los que ya han ingresado a la sala, bienvenidos. Empiezo por ofrecer una disculpa por un poquito la demora del día de hoy. Hemos tenido algunos detalles técnicos y algunos detalles personales del equipo, especialmente excuso al ponente que iba a acompañar a Steven en el día de hoy. Reinaldo Díaz se excusó porque tiene problemas de salud, o sea, hay problemas de salud en un familiar muy cercano que le impide estar concentrado para poder participar el día de hoy. Reinaldo es nuestro representante de Venezuela en México, y bueno, tenía el tema de narcoelecciones, a lo cual le dijimos que en cualquier momento podemos crear un foro aislado para que ese tema no quede por fuera de todo lo que hemos venido haciendo secuencia. En nombre de la Embajada de Venezuela en Costa Rica, de su embajadora María Faría y de la Consejería de Asuntos Sociales, Políticos y Culturales, les damos la bienvenida formal a la octava jornada de este tercer seminario Democracia Plena con elecciones legítimas, no más fraude. Dejo el derecho de la palabra. Bueno, en el día de hoy tenemos un solo ponente, a don Steven Guerrero, que va a tener a su cargo el tema minorías y elecciones, que no por minorías son menos importantes. Me imagino que un poco de eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Entonces, Ricardo, te dejo en el derecho de la palabra para hacer la introducción y la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, María Mercedes. Gracias a todos los que asistieron y un fuerte abrazo y una gratitud inmensa a Steven Guerrero, nuestro fiel y consecuente profesor del primer y tercer seminario y además participante del segundo. Para los que están hoy por primera vez acompañándonos, tengo que decirles que esto es una iniciativa de la Embajada de Venezuela. A ver, ¿alguien tiene unos el audífonos que me micrófono? preste? El micrófono, a ver, María Mercedes, trata de apagar los micrófonos de los asistentes, por favor. Gracias. Nada, decía que es una iniciativa que nace de la embajadora María Farías, de la Embajada de Venezuela en Costa Rica, de hace ya 2 años y un poquito más. Esta es la tercera edición. La primera fue Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz. Eso nos generó el que tenía que haber consecuencias y tenía que haber futuros seminarios por el impacto que causó ese seminario. Tengo que decir que los profesores, los charlistas, los que realmente nos dan la charla, son gente de altísimo nivel, pero para nosotros son los protagonistas de la historia contemporánea. Son los verdaderos actores, por lo tanto todo lo que se cuenta y se dice aquí es veraz, es auténtico, es creíble, es verificable. Y esa es una de las razones por las cuales este seminario ha sido tan exitoso, porque es un testimonial. Y de alguna u otra manera lo que nos va quedando, lo que nos va interiorizando cada uno, son esos testimonios de vida, esos ejemplos prácticos que nos llevan a pensar sobre todos los valores de la democracia, la libertad y la paz. En el segundo año, la segunda edición, un poco más agresiva y el título fue Ofensiva para el rescate de la democracia, no más dictaduras. Lo bueno de este segundo seminario fue que generó una publicación que se repartió a todos los presentes, todos los que participaron y a todos los charlistas, y eso fue un poco más allá, eso fue el radio de expansión, fue creciendo. Inclusive participó en la misma publicación el presidente Guaidó. Y igual, pues nuestros charlistas, ya ustedes saben quiénes son, fundamentalmente expresidentes de varios países, asambleístas en ejercicio o en el exilio o de anteriores asambleas de diferentes países también, periodistas, magistrados, alcaldes, gobernadores, rectores de universidades, académicos en general, y eso es lo que ha dado tanta riqueza a estos seminarios. Este tercer seminario, que hoy llega a su octava
su octava clase, su octava charla, fue una respuesta a lo que está ocurriendo en todo el hemisferio desde hace unos meses para acá y unos cuantos meses más hacia el futuro que faltan. Y es el tema electoral. Vemos que hubo recientemente elecciones en Bolivia, en Ecuador, un poco antes en Argentina, en Perú. Próximamente en un año habrá en Brasil y en Colombia, este año habrá en Nicaragua, en Honduras. En fin, es un proceso electoral que se avecina o que está invadiendo o realizándose en todo el hemisferio, y por eso era tan importante el capítulo electoral. Y este año le pusimos democracia plena, con elecciones creíbles, no más fraudes. Y para ello tuvimos también pues expositores que fueron dando los capítulos de cada país, pero además nos dieron la experiencia de la visión de la mujer, la visión de los países amigos, en fin, fue una amplia y vasta representación que nos fue alimentando el criterio de lo que es el proceso electoral y que nos alimentó en todo eso, ¿no? Hoy nuestro querido amigo, de verdad, profesor de la Infotec y de verdad ha sido a nuestro seminario y participante en forma activa, Steven Guerrero es quien tendrá a su cargo la charla de hoy y es lo que representan las minorías para las elecciones, ¿no? Quisiera antes darle la palabra a Steven, solamente hacer una breve reseña de su currículum para que sepamos de quién se trata el personaje que tenemos hoy entre nosotros hablándonos de este tema tan interesante. Steven es un profesional multifacético, activista de derechos humanos, un agente de cambio social en temas de desarrollo humano y fiel creyente de la tecnología como la herramienta para una sociedad más libre y equitativa. Su carrera como activista de derechos humanos lo comenzó desde la secundaria, en donde se involucraba en temas de dignidad humana y de democracia. Una vez ya en la universidad, se involucró en la Alianza Juvenil Mundial y recibió formación en dignidad y derechos humanos, lo que lo llevó a participar en prácticas formativas de las Naciones Unidas y en México. En el 2012, en la celebración del Día de la Juventud de las Naciones Unidas, fue reconocido como el agente de cambio para Latinoamérica por sus diversas participaciones en la Alianza Juvenil Mundial. Esto mismo le permitió colaborar en estudios de campo en democracia y en equidad de género, en los campamentos de refugiados de los pueblos Saharaui, ahora después me la corregirá Steven, y en el África, y en el 2015 cofundó y presidió una organización sin fines de lucro para apoyar jóvenes refugiados por el conflicto en Siria. Ha participado como facilitador y expositor de estos temas en eventos de One Young World y TED Costa Rica y diferentes proyectos de la Embajada de Venezuela en Costa Rica. Actualmente colabora también coordinando el capítulo para Costa Rica del movimiento Atlas, un movimiento social y político progresista mundial que promueve temas de equidad de género, democracia y derechos humanos. Con su formación en cultura de pacificación por parte de la UNED, ha dado varios talleres en zonas rurales sobre cultura de paz como eje central de nuestro desarrollo. Además, forma parte de la multiplataforma regional latinoamericana Diplomacia, en donde publica artículos relacionados a los temas de relaciones industriales, relaciones internacionales. Para ampliar su experiencia en justicia social y aprovechado su experiencia laboral en temas de innovación y tecnología, Steven se ha formado en temas de diseño centrado en las personas, políticas públicas centrado en las personas. A raíz de esto, se ha convertido en un profesor de Design Thinking, que por cierto nos dio ese curso de forma incondicional a todos los miembros de la Embajada de Venezuela en Costa Rica, en la Universidad Senfotec. Ha participado en múltiples proyectos y en eventos relacionados al uso de la tecnología como parte del desarrollo humano, y en el 2020 fue reconocido como campeón regional para RightsCon, la cumbre mundial sobre derechos humanos en la era digital.
Steven tiene estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional y Administración de Negocios Internacionales en la UNED. Se ha formado en temas de dignidad humana, cultura de paz, innovación y recientemente en Design Thinking. Con ustedes y sin más preámbulos, para darle la palabra que realmente hoy merece la atención de nosotros, Steven Guerrero. Adelante, amigo. Tienes el micrófono Buenas noches, apagado. perdón, sí. Buenas noches, muchísimas gracias a todos y todas por estar acá. Un especial saludo a nuestra honorable y querida embajadora María Faría y a todo el cuerpo diplomático y consular que trabaja tanto por el bienestar de la población venezolana en Costa Rica y en general por la región, promoviendo este tipo de temas tan importantes como lo son precisamente los comentados en estos seminarios que ya se han realizado y en donde nos permiten a todos y todas tener la posibilidad y el acceso de conocer sobre diferentes temáticas que corresponden mucho a cómo se construye todo ese tejido social y político, ¿verdad? Que puede representar lo que es una región libre, soberana y democrática. Entonces, para mí es un gran honor estar en esta noche con todos y todas ustedes. Bienvenidos. Gracias por sacar el rato. Espero que podamos aprender mutuamente de este proceso. De hecho, quiero hacer la lección hoy un poco participativa, un poco académica, pero también un poco participativa, para poder aprender también de todas sus experiencias en el proceso. Mi participación en torno a este tema va a estar más enfocado en la experiencia vivencial. Como don Ricardo bien lo mencionaba anteriormente, he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes grupos minoritarios y en sus lugares de ubicación o en sus lugares de acción, no necesariamente espacios físicos, pero creo que la experiencia que les puedo compartir en torno a este tema y lo que representa en elecciones, el mismo tema, pues viene más como de esa vivencia personal que he tenido en estos diferentes contextos. Y de los cuales tengo muchísimas buenas memorias y aprendizajes. Entonces, vamos a iniciar compartiendo la pantalla solo para hacer una prueba técnica. Ahí me pueden confirmar a través del chat, por favor, si lo están viendo con un sí o un no, solo para ir dándome cuenta que todo va funcionando perfectamente. Buenas noches, David, bienvenido o bienvenido. Perdón, es que no identifico el género por el nombre, pero estamos acá. Ok, Patricia nos dice que sí, asumo que sí se ve la pantalla. Entonces, perfecto. El tema que nos trae esta noche es precisamente el tema de los procesos electorales y las minorías y cómo confluyen estos dos. Ok, David, gracias. Bienvenida entonces, en este caso. Y pues la idea es que analicemos algunos conceptos teóricos y después podamos hacer también algunas reflexiones prácticas sobre lo que sucede en torno a este tema. Excelente, gracias Nuncio por avisarnos que todo se ve bien. Ok, entonces vamos a empezar con una pequeña iniciativa. Yo no sé cuántos se animan así para participar en este proceso. Vamos a hacer una pequeña un pequeño quiz, llamémosle, o un pequeño diagnóstico, simplemente como para refrescarnos un poquito, porque en la noche ya hemos hecho muchas cosas durante el día, ¿verdad? Y puede ser que precisamente, ¿cómo se llama? No necesariamente estemos tan energéticos como en la mañana, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles un enlace en el chat para que vayan entrando ahí y una vez que entran ahí, yo voy a presentar en la pantalla y vamos a iniciar una pequeña dinámica. Entonces, los y las que puedan entrar ahí, les invito a que entren. Ya voy yo a mover esto para acá y vamos a ver. Ok, listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tengo un pequeño problema. Un segundito. No se me resetearon los resultados. Ok, perfecto. Listo, ahí estamos. No se resetean. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí?
Aquí está, ya vi. Bueno, creo que ahí les di como una pista, pero no importa. Entonces, solo me avisan si pueden ir entrando con un sí o un no, por favor. Ok, dice que no está abierto, entonces vamos a darle presentar a ver si se logra. Ok, vamos a ver. Ok. Listo, vamos agregando esto por acá. Me dicen si logran ingresar los demás y las demás. Voy a parar un momentito la presentación acá. Solo para asegurarme que... Vamos a ver. Que los dos están funcionando bien. Ok, listo. Perfecto, vamos a ver. Ok, en buena teoría ya deberíamos estar por aquí. Vamos a ver. Ok, me avisan. Ok, ya ingresaste, Roberto, gracias. Los demás y las demás, les invito a que puedan ir ingresando. Voy a presentar. Ok, ya veo que la gente está ingresando, ya veo algunos por ahí. Entonces vamos presentando y vamos haciendo la dinámica. Ok, vamos a ver si ahora sí funciona. Ahí veo ya unas 2, 3, 5 personas ingresando, perfecto. Y vamos a hacer una pregunta. Yo le voy a dar enter a la pregunta, va a entrar una cuenta regresiva, ahí les va a salir la pregunta y ustedes tienen que votar. Y luego vamos a ir viendo un poquito cómo se ven esos resultados. Simplemente como para entrar en acción en torno al tema que estamos trabajando, que es el tema de elecciones y minorías. Ok, ahí veo un buen grupo de gente por ahí. En ese caso, creo que le podemos dar iniciar, mientras los demás van ingresando. Ok, listo, Ana, perfecto. Dayana, excelente, que ya lograste ingresar. Ok, listo, voy a darle enter y sale la primera pregunta. Para que puedan participar, sea tanto en la herramienta o a través del chat, si quisieran también escribirlo por ahí, no quieren entrar, no hay ningún problema. Le damos enter. Ok. Vamos a ver. Ok, ¿qué es un grupo minoritario? Ahí les van a salir unas opciones y la idea es que ustedes puedan ir contestando. Les quedan unos cuantos segundos, así que vayan contestando, entre más rápido mejor, para que vayan ganando más puntos. Quedan 5 segundos y hay 3 opciones: grupos étnicos, nacionales, religiosos, lingüísticos o culturales, grupos étnicos de un país, comunidades sexualmente diversas. Muy bien, excelente. Todo el mundo está súper entonado con la definición de lo que es un grupo minoritario. Es una definición bastante conocida por todos y todas, pero importante siempre de repasarla. Y excelente el aporte que todos y todas nos dan en este enfoque. Muy bien, seguimos a la siguiente pregunta. Son solo 2 preguntitas. Acá le damos otra vez enter para iniciar el countdown y pueden empezar a participar. ¿Qué elementos debemos considerar al hablar de minorías? Ahí tienen varias opciones: dominio, número, ciudadanía o todas las anteriores. Ok, 2 segundos, 1 segundo y vemos los resultados. Entonces, ok, una persona respondió número. Muy bien, y el resto de personas dijeron todas las anteriores. Muy bien. Entonces, en torno a estos resultados, vamos a ir entrando en consideración de algunos conceptos para ver cómo se alinea en torno a las respuestas que ustedes nos dieron. Entonces, vamos a cerrar Mentimeter por acá y nos vamos a ir a la presentación. Solo me confirman si están viendo siempre la presentación. Con un sí, pueden abrir el micrófono, pueden hablar en el chat. Pueden hacerme algún emoticon también. Ok, perfecto, sí se ve. Excelente, entonces avanzamos un poquito. Cuando hablamos nosotros de minorías, pues tenemos que tener algo presente, ¿verdad? Las minorías son parte de nuestra de lo cotidiano de nuestras vidas, es decir, están presentes en todas las zonas geográficas y en todas las representaciones políticas de esas zonas geográficas de las cuales nosotros también formamos parte. Y aunque están presentes en todo el mundo, como bien lo dice ahí la presentación, hay un tema importante en torno a la definición de estas mismas, que era un poco lo que estábamos explorando anteriormente, y es el hecho de que no existe una definición legal reconocida internacionalmente. Básicamente esto lo que quiere decir
es que hay variaciones en torno a lo que se interpreta como minoría. Sin embargo, todos estos grupos minoritarios, estas minorías tienen características fundamentales que se ven presentes en todos ellos. Y esas características son las que ustedes mencionaban ahí en el ejercicio que hicimos anteriormente como para arrancar, que precisamente tiene que ver cuando estamos hablando de grupos que tienen características como una etnia, una nacionalidad, aunque no necesariamente una nacionalidad, porque también hay grupos étnicos que tienen condición de apatridad, es decir, no están reconocidos bajo una nacionalidad. También podemos considerar a grupos religiosos, grupos lingüísticos, por ejemplo, los monolingüísticos, que es característico muchísimo en los grupos indígenas de nuestra región o de las diferentes regiones alrededor del mundo, o que tienen características culturales también que son particulares y que está bien en parte la respuesta que alguien dio en torno a número, que es una de las cosas que caracteriza cuando hablamos de minoría, porque básicamente aquí, como nos dice la definición, pues que son más pequeños que el resto de la población. Y aquí hay un elemento importante de considerar, y es que estos grupos pueden desear, y digo pueden porque no necesariamente tiene que ser la característica determinante, pero que pueden desear mantener e inclusive desarrollar esa identidad que los representa como minorías. Entonces, esto que nosotros vemos acá como las características étnicas, culturales, de nacionalidad, religiosas, lingüísticas, son lo que nosotros podríamos entender como los criterios objetivos bajo la definición de lo que representan los grupos minoritarios. Como les decía anteriormente y como dice ahí la presentación, no necesariamente hay una definición legal reconocida internacionalmente, pero existen estos criterios. Y estos criterios hacen que los miembros de estos grupos particulares, de estas minorías, se vean a sí mismos como que pertenecen a este grupo y que este grupo es distinto de otros grupos y de nuevo que tienen esa intención de preservar esas diferencias, ¿verdad? Lo que podríamos nosotros determinar como autoidentificación. Esto es ya un poquito más en términos subjetivos alrededor de esto. ¿Sirve de algo una elección en una dictadura? Bueno, ese es otro tema que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Avancemos un poquito en estos conceptos y luego revisamos eso, Evelyn. Ahí tenemos unos datos importantes que estábamos sacando precisamente en este grupo Atlas que les comentó don Ricardo, del que yo represento acá, y ahí vamos a ver un poquito de eso y específicamente del caso de Venezuela. Entonces, avancemos un poquito nada más en algunos términos que necesitamos repasar aquí al respecto. Algunos otros términos a considerar en estos procesos es el hecho de que hay algunas características de lo que representan estos grupos minoritarios. Usualmente, como hemos podido nosotros notar a simple vista, ¿verdad? Los grupos minoritarios son los que usualmente tienen una posición no dominante en el país donde viven. Esto es importante decirlo. Y sobre todo, cuando los regímenes sobre los que ellos están a nivel político, pues no les garantizan ningún tipo de participación o de participación real en los procesos. Entonces, tienen esa característica de que no son dominantes en el país donde viven, es decir, carecen de poder político y económico. Y usualmente, lo interesante acá es que pueden haber situaciones en las que precisamente el cambio o la intercambiabilidad en los procesos políticos permita que inclusive un grupo minoritario pueda llegar a ocupar una posición dominante, pero luego una vez salido de esa posición de poder, pues vuelve otra vez por el cambio de régimen a una posición no dominante, como es el caso que hemos visto muy característico de las diferentes tribus que representan la organización social de los países en Medio Oriente y pues los cambios tan bruscos que hay en los procesos de cambio a nivel político cuando una u otra de esos grupos étnicos asume el poder. Entonces, en este caso, pues
el aspecto, el elemento de dominio es un elemento importante que viene a ser parte de cómo identificar o cómo conversar alrededor de este tema de los grupos minoritarios. Aquí hay otro tema importante en términos de dominio cuando hablamos de grupos minoritarios, porque hay una realidad para estos cuando no están en el poder, y es que usualmente en la práctica tienen un menor acceso a los derechos y a las libertades. Y por esa característica específicamente, es que en muchos casos las mujeres, aunque son una mayoría en términos estadísticos demográficos, muchas veces pueden ser consideradas o tratadas como una minoría, precisamente por este tema del dominio, porque no tienen necesariamente el acceso al ejercicio de sus derechos y sus libertades. Y entre otros grupos podemos mencionar, por supuesto, a los adultos mayores, a los jóvenes, a las comunidades LGTBQ+, más, y a las personas con discapacidad y a las distintas identidades juveniles que también son parte de nuestros grupos sociales. Otro elemento a considerar acá es el término numérico, que era uno de los que ustedes mencionaban ahí en una de las preguntas que hicimos. Y es que precisamente en muchos países predomina ese grupo étnico, religioso o lingüístico que numéricamente es más grande. Esa es como la tendencia que hay, pero no necesariamente es la regla. Hay países donde hay grupos minoritarios étnicos que tienen precisamente un rol de poder sobre los otros, o inclusive puede ser una minoría numérica dentro de un país, pero pueden representar también una mayoría numérica cuando estamos hablando de región. Por ejemplo, en el caso de las personas profesantes de la religión musulmana, en muchos países de Asia, no necesariamente dentro de su país representan una mayoría, sino que más bien son una minoría, pero si habláramos a nivel de región, puede ser que más bien su número sea el que prevalece. El otro elemento a considerar súper importante es el tema de la ciudadanía. De nuevo, como les decía al puro principio, las minorías no necesariamente tienen que ser ciudadanos de un país en el que viven, pero esto es súper importante. El hecho de que aunque no sean ciudadanos del país en el que viven, no significa que por esto ellos tienen o pueden ser privados de los derechos que les corresponden por un tema ya de dignidad humana, ¿verdad? Y de lo que está explícito, y ahorita lo vamos a repasar, aunque yo sé que ustedes lo conocen muy bien, el concepto de dignidad humana y derechos humanos. Entonces, es importante pues que los gobiernos tengan las herramientas para facilitar la implementación de los derechos a las diferentes minorías. Y por supuesto está el elemento a considerar que tiene que ver en torno a diversidad. Y esto es básicamente como ocurre con todas las culturas y en general grupos, pues siempre existe diversidad entre los grupos minoritarios. Es decir, dentro de cada minoría hay grupos que pueden enfrentar una marginación adicional. Por ejemplo, mujeres, pero mujeres dentro de un sistema político, bueno, para poner el ejemplo ahorita puntual, ¿verdad? Del régimen opresor de los talibanes. Entonces, no solo por ser mujeres, sino por ser mujeres dentro de una constitución o de una organización política que las margina, ¿verdad? O las personas obviamente discapacitadas dentro de una estructura social que no necesariamente tiene las características para que ellas puedan tener acceso a la ejecución de sus derechos. Por supuesto el caso de las minorías sexuales también en este caso. Ahora, un elemento importante acá a considerar es que los grupos indígenas son parte de lo que nosotros comúnmente hablamos cuando estamos hablando de las minorías. En sí, ellos entrarían en la definición de minorías, dada al comienzo que estuvimos viendo en este caso, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos pueblos indígenas que se autoidentifican como minorías y a su vez como pueblos indígenas, pero no necesariamente todas las minorías que aunque se
autoidentifiquen como indígenas se pueden definir como pueblos indígenas. Y la diferencia fundamental, como ustedes la pueden estar leyendo ahí, es que precisamente la característica de estos grupos indígenas y su identificación como grupos indígenas es por el hecho de que ellos se sienten identificados con un grupo territorial que ocupan tradicionalmente y que por lo tanto también hace que se les conozca en muchísimos casos como primeros habitantes de sus territorios, ¿verdad? O habitantes originales de los territorios. Ahí entonces es importante pues entender que ellos pueden reclamar derechos tanto como minorías y tanto como pueblos indígenas, muy importante, pero que la diferencia entre lo que pueden hacer en un espacio y otro, pues tiene que ver un poco con este tema del vínculo que ellos tienen con ese territorio de origen, ¿verdad? En el cual ellos habitan o en el cual ellos interactúan, porque en algunos casos ellos son nómadas. Por ejemplo, y como yo les comentaba, yo quería hablar de este tema desde la vivencialidad. Es el caso de la palabra que don Ricardo dijo que si no le ayudáramos a corregir, que es el caso de los pueblos saharauis. Los pueblos saharauis son los habitantes beduinos, es decir, árabes del África subsahariana, que son árabes, pero que son grupos indígenas. Y son no solamente grupos indígenas, sino que son grupos indígenas nómadas, porque no necesariamente ellos viven en un territorio específico, sino y asientan su casa, así como nosotros, y su vecindario, ¿verdad? Y la soda, como diríamos en Costa Rica, o está ahí a la par, y la ferretería y esto, sino que ellos en su contexto tienen un cierto grado de movilidad en ese territorio que ellos sí reclaman y al cual se sienten vinculados, pero en el cual no necesariamente comparten una parcela, por decirlo así, un pedacito de tierra, sino que lo hacen a través del ejercicio del nomadismo. Esto es precisamente el caso de los saharauis, con los que tuve la oportunidad de hacer investigación de campo y luego trabajar con ellos en su proceso de autodeterminación como una nación independiente, que es un caso muy interesante que pueden leer y que actualmente pues está en un conflicto bélico muy, muy delicado, precisamente con Marruecos por este mismo tema. Y ellos siendo precisamente una minoría que ve violentadas sus derechos y su oportunidad de participación en lo que respecta a los territorios a los cuales se sienten identificados. Entonces, para no quedarnos ahí mucho, bueno, es importante tomar en cuenta estas características en torno a lo que son minorías y tomar en cuenta que pues estas minorías necesitan ser garantes de lo que nosotros conocemos como los derechos humanos, ¿verdad? Y en este caso, pues los derechos de las minorías. Sabemos nosotros que los derechos humanos están garantizados por el derecho internacional, por encima del nacional y luego el nacional, aunque todavía existe mucha pugna entre algunas visiones más estatocéntricas, ¿verdad? Es decir, más centradas en que el Estado es la única figura de poder que debería gestionar la vida pública de un grupo territorial como identificado como una nación-estado, pero sin embargo, bueno, el tema de los derechos humanos va por encima de esas estructuras y va por encima de esas estructuras porque en el momento que nuestras naciones entran a jugar en el sistema internacional y a ser parte de asambleas internacionales y a ser parte de organismos internacionales, pues obviamente están siendo, están validando y están diciendo que van a garantizar pues los principios que rigen este tipo de organizaciones y por ende los valores que estas mismas representan, en este caso, por ejemplo, la garantía de los derechos humanos, ¿verdad? Y acá muy importante, por encima de los derechos humanos todavía, y que no tiene que ver necesariamente con el espectro político, es importante recordar el término de dignidad humana, que básicamente es, cuando nosotros hablamos de que algo es digno, decimos que algo es valioso. Y cuando decimos que algo es valioso, estimado o considerado, pues es precisamente simplemente por su naturaleza. Y ese es el caso de lo que tiene que ver con nosotros como seres humanos y el término de dignidad humana.
La dignidad humana radica en ese valor interno, insustituible, que nosotros nos corresponde simplemente por ser seres humanos y no necesariamente por ciertos rendimientos o características ya en una organización política. Inclusive son aspectos de valor interno a los que ni siquiera nosotros podemos renunciar, o sea, son parte de lo innato de ser un ser humano. Y precisamente pues este concepto es el que da cabida a los derechos humanos y a la necesidad de que nosotros en esa visión de lo que significan derechos humanos universales podamos entender la importancia de que los y las personas que pertenecen que pertenecen a las minorías, pues tengan esa garantía de derechos que les corresponden. Y esos derechos, pues sabemos que son los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Esto es algo básico que nosotros conocemos, pero en torno al hecho de las minorías, pues es importante repasarlos también, porque sabemos, por ejemplo, que los derechos civiles y políticos son aquellos derechos que protegen el estatus y la participación de las personas en la esfera pública, pero es una realidad que nuestros grupos minoritarios están altamente poco representados en esa contradicción de palabras que dice ahí, perdón, en nuestra esfera pública. Esos derechos también, en el caso de ellos, muchas veces son violentados porque precisamente hacen referencia a la necesidad que hay, por ejemplo, de que una persona no sea necesariamente torturada, a que una persona tenga ese derecho a un juicio justo, ese derecho a la libertad de opinión, ese derecho a la libertad de expresión. Y muchas veces, en los casos de los grupos minoritarios, pues estos son todavía características muy latentes en cómo es el diario vivir de estas personas. Y de ahí la importancia entonces también de repasarlos. Y por supuesto, en torno a los económicos, sociales y culturales, pues está esa garantía que ellos necesitan a poder desarrollarse como personas de bien y como personas que tienen el acceso a aquellas cosas de bienestar material, como por ejemplo son, aunque sean tangibles o intangibles, como el caso de la educación, la salud, el trabajo, etcétera. Y es muy importante pues que ellos puedan en este espectro de derechos humanos, pues tener la posibilidad de acceder a todos estos en una forma equitativa. Por supuesto, en este caso, pues aunque todos estos derechos están interrelacionados y son interdependientes, pues muchas veces nosotros pensamos que porque algunas de estas personas tienen ciertos derechos, ya es suficiente para ellos y no necesariamente esa es la realidad que debería, y más adelantito vamos a hablar un poquito más en detalle de esto, que les, no necesariamente es la realidad en muchos casos de estos, es lo que quiero decir. Y cuando vos sos parte de un grupo minoritario, ejemplo, un grupo de personas con discapacidad, pues sabemos que el acceso, por ejemplo, a un trabajo digno es un trabajo que es un derecho que muchas veces se llega a complicar más que para una persona que no necesariamente vive con discapacidad. Y entonces ahí es donde entra todo este juego de la garantía de los derechos humanos. Y si yo me tengo que concentrar, por ejemplo, toda mi atención en comer lo suficiente, pues no necesariamente entonces voy a tener la capacidad, el tiempo, las energías, ¿verdad? O la mente para poder estar tratando de optar por otros derechos civiles y políticos, como por ejemplo la oportunidad de participar precisamente en elecciones populares para yo representar a mi comunidad. Entonces, de ahí el tema que les hablaba, pues la necesidad como de repasar un poquito este tema en torno a lo que es tratar de garantizar todos los derechos, buscando para que ellos puedan tener la participación efectiva en todos los aspectos que esto representa. Ahí viene este tema precisamente de cómo se estructura la participación de los derechos de las minorías, ¿verdad? O sea, por un lado, nosotros necesitamos buscar que no exista discriminación, o sea, que ya
simplemente por el hecho de pensar diferente, verte diferente o actuar diferente o amar diferente, necesariamente vayas a ser discriminado. Eso es como la base de ese aspecto de la estructura de los derechos de las minorías. Después de esto, que es lo básico mínimo, pues nosotros podemos pensar también en la necesidad de que se les proteja su identidad. Esto sucede muchísimo en el caso de muchos grupos nativos, indígenas de nuestra región, ¿verdad? Donde nosotros pensamos que existe una mejor forma de cómo hacer las cosas para ellos y no garantizamos esa protección de la identidad, sino que más bien les imponemos otras identidades superficiales a ellos. Por ejemplo, el año pasado estuve todo un mes trabajando en los Altos del Chirripó. Cuando quieran ir, y les invito ahí con la comunidad Cavécar. No sé si ustedes sabían, pero la comunidad Cavécar en Costa Rica es una minoría, pero es una minoría que tiene una riqueza cultural, histórica, religiosa súper importante. Tienen más de 5,000 años de ser parte de nuestra diversidad en Costa Rica y tienen un idioma, una religión y una estructura social muy particular. De hecho, ellos viven bajo un reinado y precisamente en la actualidad, y tal vez ustedes no sabían esto, pero tienen inclusive una reina, ¿verdad? Que rige este grupo. Pero una de las cosas que yo noté era que dentro de la reserva indígena había muchísimos grupos religiosos con una perspectiva muy conservadora en su interpretación religiosa, que estaban transmitiendo muchísimo de esa identidad que ellos identifican como la correcta a estos grupos indígenas. Y a pesar de que hay libertad de culto en Costa Rica, pues también debería haber la oportunidad de que se proteja la identidad de estas personas siempre y cuando estas personas así lo quieran, ¿verdad? Pero es muy difícil cuando no existen esos mecanismos de protección y simplemente las personas pues empiezan a subir a la montaña y a decirles que sus formas de vida no necesariamente son las adecuadas en torno a lo que nosotros, con nuestra visión valle centralista, cristianizada, occidental, pensamos, occidental, eurocentrista, pensamos que es lo que más les conviene a ellos, ¿verdad? Y es importantísimo en este caso. Ah, sí, por supuesto, este comentario es excelente y ahorita vamos también a comentar un poquito de esto que nos dice Carlos. Los venezolanos y nicaragüenses somos minorías en Costa Rica y no debemos ser discriminados por nuestra nacionalidad de origen en cuanto al acceso a la educación, salud, trabajo, ayuda social, acceso a una vivienda, deporte y participación en los comités de desarrollo comunal. Estoy completamente de acuerdo y más adelante vamos a ver un poquito también sobre este tema. Y precisamente eso que dice Carlos nos lleva a este tercer aspecto de lo que es la estructura de los derechos de las minorías. Carlos lo acaba de describir perfectamente en ese comentario que nos dejó por ahí. La participación efectiva de las minorías debe ser un elemento por el cual nosotros debemos trabajar muchísimo, de que sea de que pueda ser parte de lo que representa garantizar esos derechos de las minorías. O sea, para todos los aspectos de la participación, los mecanismos establecidos por los gobiernos para la participación de las minorías debe ser efectivo. O sea, no puede ser solo en papel. Esto que está diciendo Carlos no puede ser solo en papel, no puede ser solo un discurso político, tiene que ser una realidad efectiva. No puede ser simbólico, no podemos quedarnos nosotros solo en el ejercicio de las cuotas de las minorías para decir que hemos cumplido con la garantía de los derechos de estas personas. Las minorías deben tener la oportunidad real de influir en los resultados de la gestión pública en general y se debe escuchar las diferentes voces y opiniones dentro de las minorías inclusive. Es decir, hay que establecer mecanismos para que nosotros demos oportunidad de participación de las minorías y para que las minorías tengan estos mecanismos para que ellos puedan escuchar las diferentes opiniones dentro de sus minorías. Por ejemplo, el caso particular acá de los nicaragüenses representan una población bastante más que simbólica de lo que es la vida cotidiana de Costa Rica y de su estructura social y económica.
y por lo tanto debería garantizarse la participación de los nicaragüenses de una forma mucho más efectiva, así exactamente como lo menciona Carlos en su comentario, en todos estos tipos de particularidades de lo que representa la vida social. En este pilar 3 que yo les mencionaba acá, el de la participación efectiva, nosotros podemos escarbar un poquito más de cómo se debe visualizar esa participación efectiva. Y ahí entra primero las medidas gubernamentales para asegurar esa participación. Esto es un aspecto importantísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas, de nuevo, no tienen que ser simbólicas. Las minorías deben tener, como les mencioné anteriormente, la capacidad de influir en el resultado, ¿verdad? ¿Y cómo logran influir en ese resultado? Bueno, a través de estos tres ámbitos del espectro de su participación, y lo primero es la participación en la toma de decisiones sobre los temas que le afectan directamente. Ejemplo, ¿cuáles son las políticas migratorias que estamos estableciendo sobre ciertos grupos en Costa Rica? Para seguir con el ejemplo de lo que Carlos decía. O sea, hemos escuchado a la población nicaragüense en torno a esto, hemos escuchado a la población indígena en torno a este aspecto. En Costa Rica específicamente se han visto algunos avances, pero falta muchísimo que hacer sobre este tema. Un avance positivo que les puedo mencionar en el caso de Costa Rica, no sé si vieron, recientemente se están inscribiendo a todas las personas que representan parte de esta etnia indígena que está entre Costa Rica y Panamá, que viven mucho en las reservas indígenas que son parte del Parque Nacional La Amistad también, y que ellos no necesariamente literalmente son apátridas porque no estaban necesariamente registrados en Costa Rica ni en Panamá, y Costa Rica les está dando la oportunidad de identificarse con esta patria sin necesidad de sentirse sujeta a esta patria, sino que puedan seguir bajo sus estructuras sociales particulares como grupos indígenas y sobre la decisión que ellos tomen en torno a esto. Entonces, eso es un ejemplo muy positivo. Otro ejemplo que les puedo poner que leí es en el estado de Michoacán y otro estado que ahorita no recuerdo, en México, donde los migrantes estaban teniendo participación en los congresos de estado, ¿verdad? A nivel de organización de estado, de provincia, como diríamos acá, existen representación del poder legislativo en México, y los migrantes estaban teniendo la oportunidad de participar en todos esos aspectos de lo que es la legislación en torno a ellos como parte del Congreso. Entonces, esos son avances súper importantes en este proceso. Y por supuesto, ellos tienen que recibir el beneficio pues de esa incidencia que hacen en ese proceso de participación. O sea, tienen que ser agentes participantes en el proceso para influir en el resultado, y tienen que ser recipientes de los beneficios de ese proceso también, ¿verdad? Como lo podemos ver acá en este slide, en esta filmina. Ups, denme solo un segundito porque se me desconectó la compu y ya me está avisando que es hora de conectarla. Un segundo, por favor. Si alguien quiere hacer un comentario mientras conecta o alguna pregunta, podemos hacer. Por el chat pueden escribir, aprovechando que Steven está conectando su compu. ¿Listo? Listo. Igual, la mesa está abierta. Si alguien quiere comentar o preguntar, pues bienvenido. Aquí este es un tema bastante grueso, ¿verdad? Y que se merece toda otra sesión. Pero es importante mencionar que en los diferentes distintos sistemas electorales que tenemos alrededor del mundo, donde predomina el de la pluralidad de mayorías o el de la representación proporcional, nosotros hemos podido identificar, Patricia, habla, abre el micrófono y habla, o haz la pregunta por el chat, como prefieras. Es que yo, desde que iniciaste la conferencia y del tema mismo de la conferencia, me estaba preguntando por qué hablamos de minorías. Estamos discriminando.
a grupos diversos que tienen diversas identidades. Por Sí. ejemplo, los grupos indígenas, los Sí. grupos de diversidad sexual, Sí. distintos grupos migrantes, has dicho vos, pero son diversidad de grupos, no son grupos minoritarios. Yo creo que lo que tenemos que reconocer en nuestras sociedades es que no hay un grupo mayoritario, que hay diversidad de grupos, diversidad de identidades, diversidad de formas de representarse. Por ejemplo, una persona mestiza en Nicaragua también puede ser una persona de la diversidad sexual. Correcto. ¿Cómo lo ubicas? Una persona en Nicaragua de una etnia de las que hay en la costa caribe nicaragüense también puede ser una persona con diversidad sexual, como se nombra. Entonces yo siento que más que hablar de proceso electoral y minoría étnica o minorías, deberíamos de hablar de la diversidad que hay y los procesos electorales en nuestros países, porque se parecen, en realidad son similares. Hablemos de Venezuela, hablemos de Costa Rica, hablemos de Nicaragua, las diversidades son similares. Entonces, lo que estamos asistiendo es a estados que tienen diversidades de población, que hemos creído históricamente que por ser mestizo, más o menos, o mestiza, somos un grupo mayoritario, cuando hay una diversidad de formas de identificarse en el plano de cada país. Por supuesto, doña Patricia, me encanta ese comentario y es que se me adelantó un poquito. Sí es importante hablar del concepto de minorías, más que nada por una cuestión técnica y de definición que es como necesaria para poder tal vez establecer un poquito dónde ubicarnos en un contexto actual y por algunas tendencias políticas que hay en torno a esto de las minorías. Pero usted dio en el clavo en torno a cómo ha ido evolucionando y era algo que quería comentar más adelante, pero lo voy a comentar ya porque definitivamente su comentario da para eso. Y es el hecho de que el discurso, precisamente, así como lo menciona doña Patricia, ha ido cambiando. Y ya nosotros no necesariamente entonces ya hablamos o deberíamos hablar tanto de derechos de las minorías, sino más bien deberíamos hablar del derecho a la no discriminación. Y cuando Exacto. hablamos del derecho, de este cambio del derecho de las minorías al derecho a la no discriminación, es cuando pasamos del espectro de estos tecnicismos de grupos minoritarios a lo que doña Patricia nos acaba de acotar, que es la diversidad, ¿verdad? Los grupos diversos que representan todas nuestras poblaciones, nuestros sistemas políticos y la importancia de la riqueza de esos grupos diversos. Pero esa es una espada ahorita de doble filo y ahorita lo vamos a ver desde un discurso político, ¿verdad? Cómo esa diversidad representa en muchos casos riqueza, pero en otros casos, para algunos discursos políticos representa amenaza. Y entonces, ¿cómo reaccionan a esto? Y más adelante les quiero mostrar unos datos sobre Venezuela que me parecen terribles al respecto. Entonces, excelente, excelente la acotación. La idea es acá aprender entre todos y todas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, doña Patricia, y siéntase libre de comentar mientras seguimos avanzando. Aquí les comentaba, bueno, que este es otro tema, el tema de los sistemas electorales alrededor del mundo, pero hay algo muy interesante y es que en los países que tienen sistemas electorales de representación proporcional, existe una correlación entre estos procesos electorales y los índices de desarrollo humano. Y los índices de desarrollo humano medidos por indicadores como el de Gini, no necesariamente como el del Producto Interno Bruto. La diferencia entre el del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que es la cantidad de dinero que se puede dividir entre cada uno de nosotros cuando se parte el pastel en el país, es que en los indicadores Gini
pues precisamente se toman en cuenta otras variables, como es el caso precisamente de la distribución de la riqueza en torno a toda esa gran diversidad de personas que forman parte de un colectivo social y de una estructura política como es un Estado. Entonces, es interesante ver cómo estos sistemas electorales de representación proporcional han servido más en torno a una mejor distribución de ese desarrollo humano de todos los grupos diversos, incluyendo, ¿verdad?, todos esos grupos diversos que son caracterizados como minorías en los diferentes países. Entonces aquí entran, por supuesto, muchos países de la parte de países nórdicos de Europa o de Europa occidental, muchos de los países de la región latinoamericana, a pesar de las grandes contradicciones que todavía tenemos, corrupción y temas de seguridad y demás, y pues donde bueno, ahí está Venezuela, que tiene un sistema mixto, ¿verdad? Entre lo que es pluralidad, mayoría y representación proporcional, pero no me quiero meter ahí porque eso nos lleva a otra sesión, el caso de los sistemas electorales. Y bueno, entonces aquí, avanzando un poquito y metiéndonos en este caso específico de lo que nos mencionaba doña Patricia y de lo que representa la diversidad cultural, pues precisamente sobre esta participación de las diversidades en el derecho público, pues se ha hecho muchísimo, pero queda muchísimo por hacer, ¿verdad? Y en lo que queda muchísimo por hacer es donde entra el discurso político y donde entran los juegos electorales precisamente como parte de esta ecuación. Y es que precisamente, de nuevo, aunque todas estas personas tienen el derecho de intervenir libremente en el terreno de lo público, o sea directamente o sea a través de representación, pues la representación de la diversidad muchas veces no es reconocida como una riqueza cultural, sino más bien, y no es reconocida, perdón, como una riqueza cultural, lo cual vendría a beneficiar encontrar ese efecto positivo directo hacia encontrar lo que nosotros deberíamos buscar, que es ese tema de la equidad, ¿verdad? O sea, de equidad y justicia, o sea, de que todos estos grupos diversos puedan tener no solamente participación, sino garantía de sus derechos. El otro filo de este tema, el otro aspecto de este tema tiene que ver precisamente con precisamente que algunos grupos políticos y algunos procesos electorales están fundamentando sus campañas políticas a través de un discurso en donde visualizan esta diversidad como una amenaza. Y la visualizan como una amenaza, dependiendo obviamente del tipo de minoría que representan y a qué tema se alinea ese grupo minoritario para su discurso político populista, y que también ha ido variando en la historia. Por ejemplo, en los tiempos de la colonia, ¿verdad? La participación de nuestros grupos indígenas, grupos históricos, de gran cantidad de representación en Latinoamérica, fueron vistos en toda su cosmovisión y en toda su cultura y en toda su organización, precisamente más bien como un atraso cultural. Entonces, mucho del discurso político estaba enfocado y de los procesos electorales estaba enfocado a excluirlos a ellos bajo esa visión donde ellos no representaban riqueza por su diversidad, sino que más bien representaban un atraso cultural y económico, ¿verdad? En donde simplemente eran los peones, eran los esclavos en muchos casos para ¿cómo se llama? Para estos procesos electorales. Y así ha sucedido muchísimo en otros casos. Ustedes lo vieron, lo han visto en el caso de Costa Rica. Cómo el tema de las migraciones explota, ¿verdad? Cada vez que alguien quiere sacar de la situación de los migrantes partido político para procesos electorales. Entonces, en vez de llamar a la unidad y llamar a la potencialidad de la participación de estos grupos
de estos grupos que tienen el derecho de participar del proceso electoral, no solamente por convivir con nosotros acá, sí, pero inclusive porque ya son nacionales, o sea, porque ya son parte ya son costarricenses también. Pero a pesar de esto, muchos de estos grupos políticos en sus discursos lo que hacen es precisamente visualizarlos como una amenaza, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros vemos que en términos de datos podemos decir que actualmente existe una gran percepción, digamos, de que cada día hay más reconocimiento de la diversidad lingüística, religiosa, sexual, cultural, etcétera, de que cada vez hay un mayor reconocimiento de que estas tienen derechos por sus condiciones distintas también. Esto muy interesante porque escuchamos a muchísima gente y a muchísimos políticos y a muchísimos procesos electorales en donde se habla de que sí, hay que reconocer la diversidad, la hemos reconocido, la escribimos en una política pública, la escribimos en una ley, pero de ahí no pasa, o sea, no pasa del papel. No pasa del papel en cuanto a acciones concretas que nosotros hacemos para garantizarles a ellos ese acceso, y tampoco pasa del papel porque no les enseñamos a estas personas o no les damos herramientas de cómo ellos pueden exigir esos derechos, ¿verdad? En torno a los procesos migratorios y a las oportunidades que hay, dependiendo de las diferentes condiciones legales, migratorias, en las que usted esté, hay muchísimo desconocimiento. Yo lo veo y alabo muchísimo el papel de la Embajada de Venezuela, y se los he dicho anteriormente acá en Costa Rica por eso, porque se han dedicado muchísimo a trabajar el tema de cómo impulsar, cómo dar a conocer todo ese tipo de herramientas y cómo ofrecer herramientas a las personas que están acá en sus diferentes estatus migratorios en estos procesos. Y aquí nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de nuevo sobre los discursos políticos y aprender a identificarlos, porque en muchas ocasiones, aún en naciones que se consideran fuertemente democráticas, nosotros escuchamos cómo muchas personas hablan de esta diversidad de los que representan estos grupos minoritarios como un riesgo, como les decía anteriormente, para este supuesto mejor desarrollo. Donde escuchamos a personas diciendo como, si estuviéramos en una perspectiva más similar de creencias, de opiniones, de actitudes, podríamos avanzar más rápido. Y eso es una característica de todos los procesos electorales y de figuras políticas y de naciones que usualmente han estado muy cerradas en sí mismas. Es decir, sociedades que son ultraconservadores en esos procesos en donde se ven amenazadas por o buscan encontrar una amenaza ficticia para hacer ganancia política. Y esto es muy grave en medio de una situación como la que estamos viviendo actualmente, en donde los recursos naturales están cada vez más escasos, en donde nuestros grupos poblacionales también están cada vez más segregados, cada vez hay más grupos de personas viviendo en condominios donde existe una aguja, o no sé cómo le dicen en otros países, ¿verdad? Para regular el paso de las personas, en donde si vos no sos de este barrio, de esta clase social, de este color de piel o lo demás, ya te veo como sospechoso, en donde puedo inclusive sentirme amenazado precisamente por mi acento, por mi forma de actuar, por cómo yo me veo. Y todo esto lo que hace es debilitar la posibilidad del reconocimiento real y del acceso real que tienen todos estos grupos minoritarios a diferentes cosas. Hemos visto muchísimos casos, lamentablemente, en Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Asia y en Medio Oriente, donde las personas precisamente, simplemente por cómo se ven, han sido no solamente atacadas o discriminadas, sea de forma digital o de forma física, ¿verdad? Hasta con la violencia física, y no solamente reciben ese impacto, digamos, por representar a una minoría, sino que luego se les niegan los accesos a poder
a poder restaurar el daño que se le ha hecho a esa persona sobre esta misma actuación. Y esto lo único que hace es deteriorar nuestro tejido social y por ende nuestro estado de derecho en todo sentido y en todo lugar. Así como anécdotas importantes y también tal vez una analogía en términos de que a pesar de que hay cada vez más reconocimiento de la diversidad, esta diversidad tiene que tener mecanismos reales para poder acceder a esos derechos. Podemos usar, por ejemplo, la ilustración que yo siempre uso y que la he escuchado de algunos otros expositores de este tema, que no es lo mismo jugar fútbol en una cuesta que jugar fútbol en un territorio plano, ¿verdad? O sea, si vos estás jugando fútbol en un territorio plano, las posibilidades de que uno o el otro equipo meta gol son las mismas, pero si vos estás jugando en una cuesta como en la que yo vi, que hay por mi casa, y vos estás abajo, a pesar de que en el papel a vos se te reconozcan esos derechos, si no existen los mecanismos para poder balancear, yo voy a seguir en una posición no privilegiada y en una posición vulnerable en torno a este tema. Y esa vulnerabilidad, de nuevo, o sea, se denota desde cosas mínimas, como por ejemplo, y ya como una experiencia personal, se los puedo contar. En Florida estoy yo una vez comiéndome un helado tranquilo y de repente se me aparece este señor ahí, ¿verdad? Como un poco ansioso y me pregunta que si yo soy de Irak y le digo yo que no. Un poco sospechoso le digo yo que no, y me dice, es que usted se parece a unas personas que yo conozco de Irak, pero soy más costarricense que el gallo pinto, ¿verdad? Bueno, los nicaragüenses me van a decir que el gallo pinto es nicaragüense, entonces voy a decir que el agua dulce. Pero en ese mismo momento, o sea, yo como individuo, simplemente por mi apariencia, aunque ni siquiera representaba a un grupo de Medio Oriente, o sea, ya estaba recibiendo ¿cómo se llama? La atención y la amenaza de simplemente por cómo me veía, ¿verdad? Esto a nivel individual. Y podemos hablar ya a nivel grupal, como es el caso, por ejemplo, de las mujeres bajo los sistemas de la Sharia, que es esta versión deformada, fundamentalista religiosa de lo que es el Islam, que no representa realmente lo que es el Islam, y cómo las mujeres que están bajo sistemas políticos de la Sharia viven en una apartheid de género. Viven literalmente completamente desplazadas de la oportunidad y de los mecanismos para poder tener esa participación, aunque lo digan en el papel, como está diciendo en este caso los talibanes, que no son ahorita los mismos que los de los 90, ¿verdad? Y que la mujer va a tener participación y ya hemos visto manifestaciones en la calle de que realmente eso no está sucediendo. Voy a parar por ahí para leer a David y el comentario que nos hace por acá. Hablar de las minorías es un tema fundamental, principalmente para quienes hemos salido de nuestros países de origen, y este tipo de información es sumamente valiosa para avanzar en nuestro proceso de adaptación y participación en el sistema. Costa Rica mantiene un sistema único de reconocimiento de estas minorías, y el trabajo de personas como usted, de la embajada y de tantas instituciones promigrantes tienen un alto valor para nosotros. Nos falta mucho, pero hemos avanzado aún más. Gracias David por ese comentario. Esa es la idea, que nosotros podamos pasar del hecho de que de que hemos puesto en un papel los derechos políticos y en general los derechos y libertades de estas personas, ¿verdad? A la oportunidad de que ellos tengan realmente ese acceso a la educación, que realmente tengan ese acceso a la salud, que realmente tengan ese acceso a ser reconocidos como personas. Eso es otra historia y eso es en lo que tenemos que trabajar. Y no es solamente que existan los mecanismos, o sea, que exista en el papel la garantía de estos grupos minoritarios y que existan los mecanismos, sino que esos mecanismos realmente abracen a todos. Porque, por ejemplo, en Costa Rica hay muchos mecanismos para que nuestra población indígena acceda a la educación, pero no es lo mismo el mecanismo de que sí, la educación es gratuita para todo el que quiera, y si vos sos indígena, perfecto, puedes estudiar casi que de gratis en la Universidad de Costa Rica, si sos un indígena que vive acá en San Carlos, así sos un indígena que vive, por ejemplo, en la comunidad donde yo estaba en diciembre, que tenés que caminar 5 horas para llegar al colegio y otras 5 horas de vuelta para devolverme del colegio a mi casa. O
5 horas dentro de la montaña. Esto es real, esto es mi país. Esto es hasta dónde tenemos que llegar nosotros en términos de mecanismos para estas minorías. Y no solamente, o sea, tenemos que hablar de que la generalidad es de que generalizar el acceso a todas las personas va a garantizar la oportunidad de que todas estas personas puedan acceder a este tema. Tenemos que tener reconocimientos generales y mecanismos de acceso más individualizados para estos grupos. Y aquí porque creo que ya se me está acabando el tiempo un montón, voy a mostrarles esta base de datos. Quería hacer una presentación de esta base de datos más bonita, pero lo que importa más que la presentación es precisamente los datos en sí. Ya los voy a jalar para acá, porque esto es Venezuela. Y esto es para que hablemos ya, para ir concluyendo, del caso Venezuela y el grave riesgo que nosotros estamos teniendo de que continúe este sistema, este régimen opresor que hay en Venezuela. Esta base de datos representa, es un, ¿cómo se llama? Es un ranking en donde se cataloga a los países en términos de vulnerabilidad hacia los grupos minoritarios y hacia los riesgos que estos grupos minoritarios en los que ellos están incurriendo. En el caso de Latinoamérica específico, yo saqué de toda la base de datos, saqué solo Latinoamérica para que ustedes pudieran ver. Y el país que se encuentra ahorita en el ranking más bajo, es decir, más riesgoso para los grupos minoritarios en la región, es Venezuela. Y del año pasado, ahorita está en el ranking 25. Y del año pasado a este año cayó 7 escaños en ese ranking. Cayó 7 escaños. Es decir, antes estaba en el ¿cómo se llama? En el 32 y ahora está en el 25. Las características en torno a por qué cae en este ranking y cómo se saca este ranking tienen que ver, por ejemplo, con la huida de refugiados y desplazados internos. Esto es un puntaje que se le da en torno a esto. Bueno, están estos otros, pero estos no se manifiestan en el caso de Venezuela. Estas otras variables no se manifiestan en Venezuela, gracias a Dios, por el momento, ¿verdad? Pero sí se manifiestan estos otros. Y lo sabemos, los hemos visto. O sea, la huida de refugiados y desplazados internos, o sea, el índice en Venezuela es bastante alto en comparación a la región. Como ustedes pueden ver acá, es abismal la diferencia en este porcentaje. El legado de la venganza o agravio grupal, es decir, un grupo que agarra venganza en contra del otro simplemente porque no comparte sus ideales políticos, sociales, económicos, culturales, etcétera, es también bastante representativo en el caso de Venezuela, con un ranking del 7.3, en donde solo está superado por el caso de de Guatemala, donde también obviamente hay mucha violencia entre grupos no indígenas y grupos indígenas precisamente, y el otro caso es el de Perú, que también es una característica particular. Pero para un estado como el de Venezuela, o sea, leer que está entre los rankings más altos, precisamente por su legado de venganza y agravio grupal, con el nivel de desarrollo que tenía Venezuela en años pasados, es de sentarse a llorar. Es triste. Luego, el otro ranking también muy característico acá en Venezuela es el aumento de las élites divididas en fracciones y lo que representa estas fracciones en torno a que se le pueda garantizar a las otras personas que son parte de esas fracciones sus derechos. También es otro elemento importante, y ni que se diga, por supuesto, de levantar la voz y del tema de rendición de cuentas o el tema de estabilidad política. Y ni que se diga, por supuesto, del Estado de Derecho. O sea, vean, menos 2.34, redondeado es el índice para Venezuela en torno a los otros rangos que hay en los otros países. Y aún así, que en muchos de estos otros países ya el Estado de Derecho de por sí está bastante desgastado, ¿verdad? Pero aún así Venezuela representa
un porcentaje muy, muy alto en torno a compararlo con los otros países en Latinoamérica. Y por supuesto, bueno, la clasificación que ya le da la OCDE en otros temas más de macroeconomía y otros aspectos. Pero el punto es, vean dónde está Venezuela encabezando nuestra región en torno a la violentación de los derechos y las libertades individuales de sus grupos minoritarios, de su población en general y de y de todos los otros y de todos los otros grupos que representan ser parte de esa comunidad que aunque no es venezolana, es latinoamericana y que por lo tanto se ve impactada. Entonces es necesario que nosotros sigamos luchando porque en esa nueva Venezuela que se tiene que construir, se construya con una visión integradora de la participación de los grupos minoritarios, que se construya también bajo una visión en la cual todas las personas, no solamente a través del papel, sino también a través de las ejecuciones, con acciones concretas, puedan verse representadas. Y muy importante, no solo es llenar cuotas, no solo es que esté una mujer, que esté una persona indígena, que esté una persona que representa una diversidad sexual minoritaria, es también el para qué. ¿Para qué tenemos a esas personas representadas? No necesariamente porque tengamos una mujer en un parlamento, en un poder ejecutivo, significa que las mujeres vayan a tener la oportunidad de ver sus derechos mejor representados, o una persona indígena. Tenemos que tener mecanismos y formas para elegir a través de una participación y de una democracia más participativa que representativa, la oportunidad de que hayan representantes que no solo identifiquen a ese grupo minoritario, sino que luchen, entiendan y prioricen las necesidades de esos grupos minoritarios. Eso es indispensable en la región y es mucho más indispensable para Venezuela. O sea, este ranking acá de Venezuela es vergonzoso, y lo digo, es vergonzoso para nosotros como región, porque siento que, bueno, y yo me identifico con la causa de Venezuela, o sea, hace muchísimo, o sea, me duele muchísimo. Y por eso digo que es vergonzoso para nosotros como región en torno a las acciones que nosotros estamos tomando, más allá del papel, más allá de decir que Venezuela necesita salir de ese atolladero, de ese régimen, y es qué acciones vamos a ejecutar para que todas las personas, incluyendo las minorías, puedan tener una realidad diferente a lo que está demostrando ese ranking que les estoy presentando ahí. Y no solo Venezuela, o sea, Nicaragua, por Dios, es nuestro vecino acá, es una nación que es hermana y que sus acciones nos impactan día con día también a la pura par de nosotros, y que es otra nación en la que tenemos que cuidar precisamente en este proceso. Y que, por cierto, si ven acá en el ranking, está en segundo lugar después de Venezuela, en términos de la debilidad en la garantía de los derechos de las minorías y en general de su población en torno a estas variables. Así que sigamos en la lucha, o sea, hablemos de estos temas, pero ejecutemos acciones concretas en donde haya representación y haya una agenda, una hoja de ruta específica para que estas cosas se vuelvan una realidad. Voy a parar ahí porque yo creo que ya me pasé del tiempo, y más bien quería hacer como una actividad en la que ustedes también pudieran mencionar algunas acciones concretas que piensan que se podrían hacer, pero también veo algunos comentarios acá. Armando dice, pero esto, perdón, es que se me movió porque alguien más está escribiendo. Pero estos grupos minoritarios de exiliados aportan un índice grande en los aspectos económicos, productivos, y por supuesto, Armando, y por eso es que tenemos que luchar muchísimo contra ese discurso xenofóbico y aporofóbico que muchas veces hace ver esto como algo que no es real, y realmente es así como usted lo dice, don Armando. El abstencionismo se ve mayor cuando las elecciones no garantizan el Estado de Derechos, clarísimo eso. Y Gladys dice, el caso de Venezuela, vistos los últimos resultados electorales, el exilio voluntario no podría interpretarse como el gobierno de una minoría. Vamos a ver si entendí bien, porque veo que aquí hay una pregunta. Ok, David, antes de contestarle a Gladys, David dice, ¿qué acciones podemos ejecutar los exiliados?
más aún ante señalamientos de aquellos que comentan que al salir abandonamos la lucha. No, no, es que parte del de cómo poder seguir luchando es garantizar nuestra seguridad, y si de alguna otra manera nuestros derechos para acceder al pan de cada día o para acceder a la oportunidad de seguir levantando la voz no se van a garantizar dentro del país, es completamente válido salir del país y seguir luchando por el país desde fuera. Y no se necesita estar en el país, ni siquiera se necesita ser nacional del país para luchar por estos casos que se necesitan. Así que, doña David, yo no me desanimaría por eso y seguiría ejecutando acciones. Vamos a ver si vuelvo a leer el caso de doña Gladys, pero no sé si, si tenemos algo. Ups, perdón. Sí, podemos ir recibiendo unas 2 o 3 preguntas. inquietudes más y para ir cerrando Okay. por el día de hoy. Sí, yo también quería comentar algo al final. Vamos Claro, doña Mercedes. a leer de nuevo lo de Gladys. En el caso de Ujú. Venezuela, visto los últimos resultados electorales, el exilio voluntario de la diáspora no podría interpretarse como el gobierno de una minoría. Por allí en Venezuela algunos dicen que nosotros, la población que está fuera del país es más Es más, grande por supuesto. que un país Ujú. completo de otra, por supuesto, de otra dimensión. Eso es completamente real, doña Gladys, y creo que parte de la presión internacional debería ser a que en los procesos electorales se permita y se garantice a través de los organismos internacionales y de los países de la región el voto de las personas que están en el exilio, porque todos sabemos, ¿verdad?, cuál sería el resultado en ese caso. Y es parte de garantizar esos derechos. Entonces, básicamente, ahorita ustedes representan, por supuesto, ese grupo que son una mayoría. Sí, es el gobierno de una minoría. No es dentro de, inclusive dentro de un proceso electoral mixto como es el de Venezuela, definitivamente no es el gobierno de la representación de la mayoría en este momento. Eso es una realidad. Ajá, don Armando tiene 2 preguntas, pero no sé si... Sí, vamos a cerrar con las preguntas de Armando. Ok, ¿La puedes decir por el micrófono de una vez para que sea más claro. rápido? Era este diálogo, usted... No estoy seguro si entendí muy bien, don Armando. ¿Puede abrir el micrófono? Yo creo que doña Mercedes nos dio permiso. Sí. Aló, aló. Aquí estamos. Sí, Te sí, te escuchamos. escuchamos. Las 2 preguntas con relación, es una inquietud y otra pregunta. Las veces son 2 preguntas. La primera es con relación al diálogo que se está impulsando en Venezuela, perdón, se está impulsando, digamos, con la actual dictadura. Uno, ¿ustedes qué perspectivas ven sobre eso? Y lo segundo, vienen elecciones, es decir, ¿serán confiables estas elecciones después del diálogo? Es que, de nuevo, o sea, lo que hablábamos antes, no es lo que queda en el papel, sino son las acciones concretas sobre las cuales se puedan garantizar esos procesos. Entonces, puede haber un diálogo y puede haber inclusive, o sea, miles de actas firmadas, ¿verdad? Hasta con cruces de ceniza por los líderes que representan ahorita estos procesos. Pero si no existe la posibilidad de garantizar la participación y la participación transparente a través de un proceso real de elecciones abiertas y de rendición de cuentas de cada uno de esos procesos, yo no creo que esto realmente represente, o sea, la garantía de los derechos ni de las minorías ni en sí de la población en Venezuela. Sí, bueno, realmente es todo un tema que va más allá de, digamos, del capítulo de hoy, si se quiere, pero está muy relacionado con el tema que hablamos del fraude electoral. Nosotros nos podemos considerar, así como dice Gladys, una minoría en un país de 32 millones de habitantes. Tenemos 5 o 6 millones de migrantes repartidos en todo el mundo, pero obviamente estas elecciones próximas son elecciones regionales y normalmente o legalmente las elecciones regionales, la gente que está en el exterior no puede sufragar, no puede votar, vota en las elecciones presidenciales.
De todas maneras, es todo Sí. un tejido, digamos, que ha hecho la dictadura, porque no tenemos en algunos países embajadas, lo que si hubiera una Ujú. elección presidencial, en teoría libre y representativa, transparente, con todas las condiciones a favor, habría también que restablecer todo el tema de embajadas y va mucho más Ujú. allá porque la destrucción en Venezuela es a todos los niveles. Y el comentario que quería hacer es, viendo las estadísticas que nos presentó Steven, que es un estudioso de toda la situación y de verdad bastante detallado toda la información, siempre en los últimos años hemos tenido unas estadísticas, protagonizamos lamentablemente las estadísticas más desfavorables. Lamentablemente estamos de primero en las peores cosas y de último en las mejores. Así que Sí. bueno, seguimos en esta tarea. Millón de gracias, Steven, siempre dispuesto y disponible para ayudarnos y para facilitar que todo el mundo conozca las cosas así como más ligero, más suave, más despierto, como lo hicimos en aquel primer seminario que estuvo súper interesante también. A todos les invito para la próxima jornada de cierre, justamente el próximo 7, donde hablaremos con funcionarios con el jefe del director de Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones, Héctor Fernández, y con el director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, don Joseph Thompson. Entonces, bueno, hasta la próxima semana. Mil gracias. Despídete de tu audiencia, Steven. Un millón de gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias. Ahí veo que doña Difi se quedó con la mano levantada, entonces, bueno, ahí ustedes tienen mi contacto por si No, quieren seguir solo, conversando. yo solo de verdad es porque yo estoy sumamente impresionada por esta ponencia. María Mercedes y don Ricardo saben que a mí me encanta participar, preguntar. Yo creo que por mi profesión de periodista me encanta el fogueo de preguntas y respuestas. Y le voy a decir que de verdad estoy sin palabras ante la preparación que usted ha tenido para presentarse ante nosotros. Me parece digna de admiración y bueno, vaya usted todo mi respeto. Gracias, Estamos hasta para luego. servirle, doña David. Y a todos y a todas, muy buenas noches. Ahí están mis contactos. Nada más le dicen a cualquiera que me conozca que se los pase y seguimos conversando y actuando con alguna forma para que podamos salir de esto. Feliz noche a todos. Gracias por asistir. Muchas gracias. Hasta luego.